El tema de hoy, por así decirlo, digo charla, y como sabéis, se trata de una franja muy significativa en Cantabria. Hemos visto una franja que fue el litoral el martes, y la otra franja que nunca la habíamos pensado, que no es en realidad franja, sino es una extensión enorme, es el suelo interior. O sea, fantaseábamos en su día, ¿verdad, Tate? Aunque lo que estaba, buenas tardes, Joaquín, estate por aquí adelante si quieres. Acabamos de empezar ahora. Fantaseábamos con la posibilidad de que abordábamos en el año 85, 86, ¿verdad, Tate? Porque es un histórico de aquellas acciones que habéis visto, no llaman, que son los demás. Algún día igual se expandiría al interior, pues se expandió. Entonces eso, la construcción del suelo rural, que era una cosa impensable, ¿no? Pues ha llegado, se ha normalizado, y entonces lo que vamos a tratar hoy es la visión, no de la que pudiéramos dar otros, ¿no? De biólogos o expertos o urbanistas, ¿no? Es algo muy especial, porque él es un habitante del pueblo de montaña, él es un nativo. Todos somos nativos. Pero él está en el concejo, vive en el pueblo, conoce, comparte. Un aborigen. Exacto. Codo con codo con los ganaderos, y entonces, pues, como todos descendemos de ganaderos, pero bueno, él está, bueno, entonces tiene esa visión de experto, es arqueólogo, y aparte, pues, de docente, y aparte, pues, vecino y miembro activo del concejo y de la vida social del pueblo de montaña. Si sabéis que el tema, pues, es la nueva ley del suelo, Cantabria, y de su repercusión en el medio rural. Sin más, pues cuando quieras. Vale, muchas gracias, Carlos. Manuel García. Así es como me llamo y efectivamente vivo en Minaguayo desde hace bastantes años ya. Aunque no nací allí, nací en un lugar de Valle de Soba. Por lo tanto, estoy muy vinculado a la Cantabria interior o a las zonas de montaña de nuestra región. Por mi formación, como él bien ha dicho, en historia, arqueología, etnografía, dentro de ese abanico, todo, pues resulta que además del contacto directo con los asuntos estos referidos al suelo, pues también esa formación me ha ayudado mejor a comprender la dinámica de los suelos en el interior regional y a intentar contaros algo. Va a pesar mucho precisamente esas dos cosas, la formación, pero también la vida. Es una formadora natural de la gente. Y bueno, el título, si en realidad esto lo he contado ya por toda la región. Vengo aquí, esta casa que considero casi un santuario de la lucha por el medio natural y no natural, primera cosa que tengo que decir. Porque, de hecho, natural hay bien pocas cosas en el medio de la región, de esta región. Por no decir nada, la base geológica, en alguna medida, aunque muy modificada ya, la escorrentía y las aguas, bueno, el clima cada vez lo estamos modificando más, luego de natural cada vez va teniendo menos también. Podemos aceptar la raza y decir que sí, eso es naturaleza, pero a mí me interesa más el hecho de que esta naturaleza, esa naturaleza que vemos ahí, que otra, me da igual cualquier fotografía que pongamos de cualquier valle de la Cantabria interior, pues en realidad es consecuencia de la actividad humana. Precisamente la enorme riqueza, la variabilidad medioambiental, en un amplio sentido, se debe a las actividades repetidas del ser humano sobre el territorio. Voy a tratar de desarrollar un poco esto y lo que quiero es que me disculpéis antes de nada porque estoy pasando unas
fiebres catarrales bastante fuertes, ya las he superado. He estado esta mañana en la médica y me ha dicho que estoy bien, que estoy limpio, que tal. Bueno, pero de vez en cuando me lo diré esto sea. Mis disculpas. Sí, sí. Bueno, esto lo he puesto, esto es en la Piedranela. Piedranela está pues a caballo entre Cantabria y Burgos actualmente, pero está en pleno territorio pasiego, entre Luena y Valdeporres y San Pedro Romera. Lo he traído porque esta piedra tiene, bueno, pues sí, es un material geológico, de origen geológico de la zona, en las areniscas locales, pero luego vemos ahí una serie de elementos, de cazoletas, cruces, testigos, etcétera, que desde luego muestran bien a las claras como aquí lo que voy a desarrollar es precisamente eso. Así como pues, el paisaje este, pues todo el mundo puede decir, esto qué mineral, qué geológico, qué es. Sin embargo, en cuanto rascamos un poco más, bajamos digamos, la lupa o la escala, pues lo que tenemos es cosas como estas, en detalle en todos los sitios. Fincas, labranzas, aprovechamientos forestales, piedras transformadas con distintos significados. Eso es lo que tenemos. Llevamos siglos de construcción del paisaje y tanto del medio, que no es, insisto, no son espacios naturales. De hecho, por mucho que le llamemos parque natural o no sé qué natural, lo de natural queda muy bien. Llevamos pues, un tiempo como reaccionando contra el salto que hemos dado de los pueblos a las ciudades, y esa reacción nos ha llevado a exagerar el lado natural de muchas de las cosas que nos han sorprendido después cuando salimos fuera de la ciudad, pero que de natural tienen bien poco en realidad. Sí, como os decía, existe un espacio climático, más o menos, que ya lo estamos transformando. El ser humano tiene ya la capacidad para modificar el clima, paisaje, escorrentías, aguas, no sé, absolutamente todo, la tecnología misma. Hemos construido las grandes autopistas o el ferrocarril ahora que dicen que va a venir, y lo que vemos es lo que nadie se podía sospechar hace generaciones, horadar la base geológica, incluso de una manera bestial. Pero a mí me interesa lo que el ser humano ha estado haciendo de mucho tiempo atrás, que no ha sido meramente destructor, sino constructor de paisaje y de medio. Lo que ahí os he puesto como medio humanizado, es lo que realmente enriquece lo que tenemos. Bueno, la anterior fotografía era de la zona occidental, Valle del Amasón, Quintanilla del Amasón, y esto es de la zona de ramales de la Victoria y de la zona oriental. Bueno, para que veáis distintos tipos de medio, pero en todo caso reconocemos fácilmente praos, plantaciones, no sé, hasta incluso aquí en primer término esa garba que vemos ahí, lo que nos está diciendo es un aprovechamiento forestal antiguo que lo ha deforestado y ha hecho perder el suelo en esa zona. En otros se ha ganado, en las zonas bajas se ha ganado suelo, pero aquí en la parte alta las garbas y todo esto pues son consecuencia en gran medida de la pérdida de suelo posterior a la deforestación y el aprovechamiento forestal ahí. Pero bueno, es un espacio transformado en gran medida, en una proporción enorme respecto a la base natural. Bien, el territorio, por tanto, hay que mirarlo así en profundidad temporal.
a la larga, al cabo de siglos o de milenios, yo diría. Al menos desde el Neolítico para acá, en estas tierras el Neolítico para acá representa pues unos 7000 años aproximadamente, las colectividades y los grupos humanos han actuado en el medio y lo han ido transformando, en la medida de su desarrollo técnico, pero sin ninguna duda. Las quemas no son cosa de hoy, las quemas existieron en el Neolítico ya. Hace 6000, 7000 años se quemaba el monte. Las rozas no dejaban de ser un sistema de tala y quema de aprovechamiento para labrantío en la Edad Media, por ejemplo. En fin, no quiero extenderme sobre aspectos históricos, pero la ocupación de ese territorio heredado, generación tras generación, ha permitido asentar la cuestión de la jurisdicción, o sea, ¿a quién le toca reformar qué cosa? Y eso deriva de quién ejerce la jurisdicción. Si en el Neolítico podemos pensar que eran grupos de pastores que estaban en las brañas y a partir del túmulo donde enterraba a la familia o el grupo, pues producía una transformación del espacio del contorno de ese enterramiento familiar, pues a partir de la Edad Media, por no irnos tan lejos, pues se van construyendo las jurisdicciones que tenemos hoy. Son heredadas, también se han transformado después, pero desde la Edad Media ya las tenemos. Valles, concejos, villas, son de origen medieval, claramente. Las primeras documentaciones de necrópolis medievales que ya aseguran un asentamiento permanente, pues están en los siglos 9, 10, hay alguna cosa del 8, pero pues, no anteriores. Bueno, insisto, cuando emerge la jurisdicción sobre el territorio de los grupos humanos de este entorno. Bueno, eso es un hito divisorio en realidad. Un hito divisorio un poco raro, porque se ha transformado en un antropomorfo, lo que era una cruz. Una cruz que, desarrollando cabeza, los testigos se han convertido en ojos, los trazos de la cruz pues, ha desarrollado las extremidades. Bueno, es igual, es un poco singular, pero no deja de ser más que un hito divisorio que está sacralizado. O sea que tiene una cruz encima para indicar que aquello no se debe mover, Himalaya del que lo mueva. La sacralización del espacio que va siempre en las sociedades cristianas junto a cualquier elemento del territorio sobre el que existan unos derechos jurisdiccionales. Insisto en esto de la jurisdicción por una cuestión, porque ¿quién transforma el monte? ¿Quién tiene derecho a sacar leña? ¿Quién tiene derecho a labrar en las tierras? O todo eso depende del grupo, de lo que emerge esa jurisdicción. Y vamos a lo que nos interesa. Vamos al medio de la cuestión. Al suelo. El suelo también es un constructo, también se ha construido. El suelo no es algo que estaba ahí de siempre y que podemos usar a nuestro antojo, dilapidarlo, destruirlo o lo que sea. El suelo es una construcción histórica de siglos y siglos, cuando no milenios, de actuación en el medio natural, originario. Insisto, ya en gran medida desaparecido. Y una de las consecuencias de esa intervención es la formación de suelo. O destrucción, que también hemos visto algún ejemplo, se puede también destruir, y desde antiguo se ha destruido, no solo desde ahora. Pero en muchos sitios, en el entorno de los grupos humanos, de las aldeas, y de las villas que tienen su espacio jurisdiccional, pues los suelos se han construido,
se han construido a base de trabajo constante, generación tras generación, de aportar el estiércol, abono, al suelo para enriquecerlo, de airearlo con la arada constante, de allanarlo para que sea más fácil el trabajo, haciendo bajar tierra de la parte de la cabecera en este país que tenemos que son cuestos, como dicen los campurianos, pues con la labor de la arada simplemente la tierra baja desde la cabecera hacia los pies de la tierra. En ocasiones, yo me recuerdo de chaval en Soba, de cuando teníamos 12 o 13 años, nos daban un cesto de castaño, y nos decían, venga, llena ese cesto, aunque solo sea medio, y lo subes arriba. Y había que coger de abajo de la tierra y llevarlo arriba. Todos los años, cada vez que se araba. Esto formaba parte de las tareas de aireamiento de los suelos de una manera permanente, para hacerlo fértil, para que el suelo creciese esponjosidad y fuera más fértil, porque es la despensa del campesino. Siempre lo ha sido, al menos desde el Neolítico para acá, que es cuando aparece la agricultura y la ganadería. Pero insisto, son 7.000 años, no es una cosa pequeña. Bueno, estos son un esquema de los horizontes que se suelen desarrollar. Los aportes más mineralizados provienen del horizonte D, del horizonte C, y los aportes más orgánicos del horizonte cero, ¿no? Que cuidan las superficies, donde van los abonos. Pero bueno, la labor es esta. Ahora ya no se hace así, evidentemente, ahora son más que bombonas de purines y no sé qué, pero que tradicionalmente era un elemento en seco que se repartía sobre las tierras, huertas, de labor, etc. Insisto, un año tras otro, tras otro, tras otro. A lo largo de quizá 5.000 años, 6.000 años, difícil de saber. Ya se están haciendo excavaciones arqueológicas en suelos que se llaman paleopaisajes agrícolas, en Asturias o en León. Se están haciendo excavaciones ya en este tipo de cosas y nos están dando resultados importantes, incluso de suelos de montaña. Y cosas así, ¿no? En este caso no es un arado antiguo, pues es un braván. El braván es un arado ya industrial, que vino después de la utilización del antiguo arado que llamaban romano, que no era romano. Pero bueno, esa es la manera tradicional de mover el suelo, de guiarlo, y de movilizarlo de alguna forma y de esponjarlo. Esto es muy costoso. Yo suelo decir muchas veces que lo que tenemos cuando miramos un paisaje rural, por todas partes es trabajo. No es otra cosa que trabajo. Trabajo transformado en muros, en casas, en huertos, en mieses de cultivo, en pastizales, en zonas forestales, en mil cosas. Pero es trabajo, trabajo acumulado, acumulativo y acumulado. Incluso los suelos ganaderos, que en los fondos de antiguos valles glaciares, los de Luyago, en San Pedro Romeral, este es un fondo de glaciar antiguo, que ya de por sí es un suelo rico de manera natural, un suelo camposo, arenoso y bien filtrado, pues incluso en esos casos el laborado continuo hace estos pasiegos de sus fincas, lo que hace con el estiércol de la cabaña, el laborado de la cabaña, pues lo que hace es enriquecer ese suelo de manera constante. Lo que igual al principio no daba más que un corte de hierba, acaba dando 3 o 4 cortes de hierba aquí en estas alturas. Estos son sobre 1.200 kilómetros. Y
y daba varios cortes de verde. Uno de seco y otros dos de verde por lo menos. Antes, ahora ya no. Ahora hemos cambiado el sistema y esto se ha transformado completamente. Ahora aquí no veremos a nadie echar un cesto o un cajón de abono ahí. Tiene unas vacas sueltas y ya hemos pasado todos al extensivo y a la cobra de subvenciones. Bueno, esto es decir, este suelo también es un suelo rico. Quizá no como el de las mieses, no como el de las huertas o como el de los terrazos de cultivo, pero es un suelo rico, es un suelo esponjoso, un poco turberoso y que ha sido enriquecido también aquí, en este caso, al menos desde el siglo XVI, por los pasiegos abonando los prados. Junto a los suelos ganaderos en todas esas zonas, que hoy son lo más aparente, porque hoy vemos por el sitio de montaña y lo que no vemos son suelos ganaderos. Eso es un bulo, dicen ahora, ¿no? Eso sí. En realidad no es así. La mayoría de nuestros mejores suelos ha sido, hasta hace nada en las generaciones, hasta la generación de mi abuelo, han sido suelos agrarios, agrícolas, expresamente, de cultivo. Esos siguen siendo todavía los suelos mejores que existen. No despreciamos tampoco los suelos ganaderos que se generan de esta forma. Suelos agrícolas, aquí tenéis Tudalca, ¿no? Bueno, el núcleo está aquí, y en torno a él, de aquí para abajo, todo esto son terrazos de cultivo, la mayor parte de ellos. Se ven los aterrazamientos, el allanamiento por la labor de la arada continua, año a año, generación tras generación. Eso han sido tierras de labor, aunque ahora nos parezca que son prados. Alguno habrá sido prado, estas cuestas de aquí, sí, estas habrán sido prados, pero ni siquiera aquí, porque aquí se ve perfectamente un aterrazamiento, aquí se ve otro. La mayoría son antiguas heredades de mies. Esto lo hay en todos los pueblos del interior y de la costa, tengo que decir. Quitando las villas marineras, tienen otro sistema, pero el resto del territorio ha funcionado así, históricamente. Bueno, el primer ruido en torno al núcleo, como acabáis de ver, y el mejor suelo de todos, para cualquier uso que le queramos dar, para cultivos y plantaciones, lo que sea, es ese suelo, el de las mieses. Bueno, esto es el Valle de Peñarrubia, pero es igual, este ejemplo vale. Y en realidad este suelo que ha costado tanto tiempo, lo que no podemos hacer es dilapidarlo. Pensábamos que el suelo era infinito, el suelo era solo la orografía, que daba igual aquí que allí, que más allá, que esta parte que la otra. Eso es una mentira. No es lo mismo construir en una cuesta o en una cima que construir en el fondo de un valle, en una bárcena, en una vega, en una mies, más llana y más trabajada. No tiene nada que ver, nada que ver. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 siglos o 3, pues es realmente destruir suelo, suelo enriquecido de siglos. Lo que hemos hecho es dilapidarlo. Las nuevas construcciones, las infraestructuras, las vías de comunicación, los polígonos y zonas de producción, todo lo hemos hecho, claro, lo más llanito, sí, lo que tenga menos coste así, pero donde destruimos el mejor suelo. No es una cosa solo de Cantabria, lo encontramos en otras partes de España y, como decía aquel, del mundo mundial. Pero bueno, ahí veis los aterrazamientos característicos de un antiguo mes de cultivo, es decir, los suelos son enormemente ricos en productivos. Lo siguen siendo, aunque esté la praga. Está la praga porque el sistema de explotación ha cambiado y ya
queda suficiente gente para atender un laboratorio en condiciones o por aspectos socioeconómicos. Pero eso sigue teniendo una potencialidad enorme para producir, me da igual que sea madera, que manzanas, que maíz, que lo que se quiera. La potencialidad está ahí. ¿Vale? Por tanto, esto es algo que debería ser sagrado. Los antiguos eran muy espabilados. Yo creo que más que los de ahora. A ver si nos entendemos. ¿Por qué? Cuando hacían el pueblo, cuando se coloniza un pueblo, cuando se funda un pueblo en el siglo IX, el siglo X, el siglo XI, no se ocupan con las casas, ni con la iglesia, ni con el cementerio, la Vega, la Bárcena, o el Pando, ahí no, se buscan las cuestas y los cerros para construir y para, digamos, utilizar un suelo que para esto, para la producción, para la despensa, no era tan bueno y hubiese sido más costoso. Entonces, es por lo que nos encontramos siempre con las iglesias antiguas subidas en los cerros. Luego vemos las 4 casas antiguas alrededor de la iglesia y los chalés modernos en la Vega, en cualquier lado. O sea, porque ya hemos perdido sentido. Precisamente. Ya, los antiguos no se les ocurría eso ni al caso la manteca. De ninguna manera. Bueno, nos encontramos en la Cantabria interior por la despoblación y el abandono con cantidad de terrazgos que se han abandonado. Zonas de cultivo que se han ido abandonando, que se han desborregado las paredes, algunos de contención, y en fin, pero es igual, el estado en el que nos encontremos, aunque haya sido recolonizado por la vegetación, da lo mismo, ese suelo sigue estando ahí, la riqueza del suelo, como recurso productivo está en potencia ahí, no es una cosa. No importa nada, ya me lo cargo, me doy una pala excavadora, porque me interesa que voy a hacer una nave ganadera y racará. Pues, no. No, debería ser un poco sagrado. Bueno, y esto ya, no te digo, los mejores suelos de la comunidad autónoma están pues siendo despreciados miserablemente. Eso es despreciar también la labor de mis padres, abuelos, mis abuelos, es despreciarlos a todos, considerarlos tontos que no saben explotar bien y como decía yo hace muchos años, ya dice, hay en la montaña, y eso lo decía, en la montaña los prados ya no ven verde, dice, ahora dan chalés. Y bueno, pues esto estamos haciendo. Desde luego es lo mejor para hacerlos rápidamente con dinero, ¿sabes? O sea, como ya no tiene quien les siga en la explotación y tal, pues lo venden, los hijos lo malvenden o lo venden y sacan algunos muchísimo dinero. La especulación de los suelos es un fenómeno, no diría yo moderno, pero sí que tiene su momento más álgido precisamente en las últimas 2 generaciones. Y aquí tenemos buenos ejemplos. Tampoco me voy a parar en la rasa litoral, pues por todos los sitios veréis esto. Es una pena, realmente. Pero así es. Bueno, mientras tanto, en el interior subsisten, pues eso, suelos pastoриles y ganaderos y agrarios de alta calidad. Esto, de nuevo, es Tudanca. Tenemos el núcleo, tenemos las mieses aquí abajo, aterrazadas, suelos muy profundos, los mejores, los más ricos, pero no son menos ricos tampoco las praderías más altas, se abonan o que se meten los ganados y luego se abasnan. Hay el régimen comunal, además. No sé si sabéis lo que es una basna. Es un útil que arrastran antiguamente las vacas, ahora ya con tractores, que
deshace las monillas de su paso. Es un cuadro bastante grande, va arrastrado, con un elemento de tracción, el que sea, y que deshace para que digamos, la tierra de la pradería lo admita mejor, con más intensidad. Pero bueno, cualquier sea el sistema que se emplea. Aquí no es a Festos ni a Cuévanos, pero es de esa otra manera, mediante el pastoreo y el extensivo, pero se puede hacer también enriquecer los suelos. El caso que tenéis ahí arriba es el del Prado Concejo, en Tudanca. Pero hay muchos otros concejos, prados toros, en Campo, etcétera, que se hace de la misma manera. Luego, no hay que olvidar que el salto a la producción ganadera intensiva también es un elemento fundamental, sobre todo en algunas zonas de la creación de paisajes y suelos. Es el caso de algunos paisajes muy singulares que tienen un altísimo valor de todo tipo. En las linderas también riqueza floral y faunística, el paisaje digamos mosaico que crean, o los aspectos también de patrimonio cultural, las invernales, las cabañas, pero no es menos el valor productivo del suelo, no lo es menos. Adelante, hay sitio por aquí, si quieres pasar adelante también hay lugar. Hay cosas allí, aquí, cosas ahí. Y entre ellos destacar dos paisajes singularísimos que los tenemos en nuestra región, bien cerca, y que les hemos despreciado de una manera intensa, solo los hemos usado para vender sobaos y mantequillas, un poco más, que es el paisaje vaquero de la cuenca del Nansa, como es ese que he sacado la fotografía, de los invernales, o el paisaje pasión. Los dos son producto de una transformación, de una intensificación del sistema ganadero, pero exige que el ganado esté encuadrado, y eso da la oportunidad de producir montones de abono que se reparten luego en el prado. Como os he dicho antes, de que el suelo ese del prado sea mucho más productivo y de varios cortes anuales de verde. Perdido lo que se quiera, de momento es para eso, pero insisto, su potencialidad es clara, para lo que sea. Si quiere plantar de robles, pues es un suelo rico para ello. Si se quiere plantar de maíz o de cerezos, me da lo mismo, producirá. Bueno, este es el paisaje pasiego, que también conocéis, no me detengo. Bueno, pero llegó la modernidad, entre comillas. La modernidad se inicia en lo que llamamos edad moderna, que por eso se llama así. Y eso significó pues, el inicio de la explotación para otro tipo de usos foráneos, de iniciativa industrial o de iniciativa de la administración real, primero para el rey y luego para otras cosas, que hizo perder a los concejos y a las jurisdicciones antiguas la capacidad de decidir sobre lo suyo, sobre lo que siempre fue suyo. El monte, los pastos, leñas, terrazgos, los cotos, etc. Y primero, bueno, os he traído aquí las laderas vertiginosas de la zona de la Bandera. Veis las turrientes que llaman los pasiegos, o sea, esos torrentes que han desnudado las laderas completamente después de la deforestación. Si a esto le añadimos las quemas constantes, pues todo se junta. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha perdido el suelo. Empiezan a aparecer heridas, a partir de los torrentes empiezan a aparecer los cinchos de roca, y lo que tenemos es un suelo
sumamente empobrecido y que no solo no da nada porque está impuesta, sino no da nada porque se ha arrastrado y en fin, que ya no sirve. Esto se empezó a explotar a partir de la fábrica de cañones y el resultado, que ya es antiguo, es ese que tenéis. Pero bueno, no hace falta irse a los Montes de Paz para encontrar esto, se encuentra por todas partes. Por ejemplo, en mi pueblo tenemos esta montaña que llamamos Temuda, no es muy alta, sobre 1100 metros o una cosa así, el fondo del valle está sobre 800, 800 y pico, sin embargo vemos las heridas, ¿no? Creo que está claro qué es lo que está pasando. Se ha deforestado todo esto, y aquí, las tres partes se han ido desforestando, y entonces en las laderas más fuertes lo que tenemos son esas torrenteras que se empiezan a formar, esas digitaciones en el paisaje, que lo que están implicando es pérdida de suelo en las laderas. Si abajo, si hay suerte. En el Paz no es exactamente abajo, se ha ido amontonando muchas veces en la bahía aquí de Mosquito. Y bueno, después llegó el ferrocarril y deforestaron para hacer traviesas, para el tren en el siglo XIX. También hubo montes enteros que se destinaron a eso, para hacer tabla, para hacer carbón para las ferrerías y las fundiciones, por todas partes. Y bueno, pues la cuestión está en que hemos empezado a perder suelo. No en grandes cantidades todavía. En el siglo XIX la pérdida de suelo era incipiente en la mayor parte de nuestra región, aunque ya en la zona pasiega la cosa se había adelantado, digamos, así, ¿sí? Luego vino el aprovechamiento del agua, esto mucho más acá, hablando ya del siglo XX siempre, para la gran empresa industrial, para las eléctricas, presas que mediante anegamientos de vegas y zonas productivas pues, también hizo perder suelo. Luego las corrientes de agua que se crean en el fondo de los pantanos acaban de destrozarlo. Al principio simplemente lo llenas de agua, pero luego eso se mueve y se destroza el suelo. Hay más que ver cuando baja el nivel del agua del mar del Ebro o de Alsa o de lo que se quiera, que se ve ahí. El destrozo del suelo, la parte más rica del suelo se ha diluido. Ha bajado en flotación, aguas abajo, estará en Requejada o, no sé, o estará en Tortosa. Bueno, a la derecha he puesto también lo de la autovía del agua y todos los aprovechamientos de agua que lo que han cortado son las escorrentías naturales que tenía el suelo, que han eliminado parte de la capa productiva para soterramiento de los grandes tubos, ¿no? Todo esto y tenemos pues, el territorio cruzado por este tipo de líneas. Esto también ha supuesto pérdidas y modificaciones del terreno importantes. Cada vez la tecnología además nos está haciendo que modifiquemos con más eficacia y destruyamos con mayor rapidez al mismo tiempo por los suelos que han costado pues, milenios. Milenios. En las zonas altas, pues las empresas eléctricas ahora están con los eólicos. Y los eólicos vienen a significar en muchas ocasiones el daño sobre un suelo que ya os he dicho que es rico, que son suelos ganaderos, en el entorno de valles glaciares o de turberas. Hay pues, complejos hidroturbosos valiosísimos, como el del Escudo, el cual en gran parte se abastece también Santander. Y sin embargo, pues eso se ha pasado por encima. Nunca mejor dicho, se ha pasado por encima. Y ver las máquinas que han metido por ahí, con todas las letras. Han destrozado unas cuantas turberas ya, llevan destrozadas, simplemente abriendo los caminos
y abriendo las plataformas donde van a ir luego los pies de los aerogeneradores. Bueno, pues son estos suelos que veis aquí, estos suelos, que también son suelos ricos, ganaderos, tradicionalmente, pero sostenían una ganadería ahí en el pasto, pero que son profundos, contienen mucha materia orgánica también, y son todos los fértiles ricos, desde luego suelos. Todo esto que está en el entorno de las cumbres, pues parece que les ha entrado la manía y que es el mejor sitio para cuantificar aquellos monstruos de 200 metros. Bueno, las grandes empresas eléctricas, estamos otra vez con quién se lleva la trabajo. Evidentemente estamos en el periodo en el que estamos, y esto todo pues es a beneficio de los beneficios empresariales. Vale. Las administraciones en muchas ocasiones se limitan a estar a su servicio, en la mayor parte de las ocasiones. O si no, allanan el camino mediante leyes como esa que han hecho de simplificación, no sé qué, allanan el camino para que las empresas, firmando un papelito, ya pueden hacer más o menos lo que les da la gana. Y bueno, yo creo que esto es, insisto, una riqueza, un recurso primordial para todos. En principio para darnos de comer, pero luego bueno, este es el único parque eólico de momento construido y tal, en el Soba, en Cañoneras, encima de mi pueblo, y bueno, aquí sí, siempre han venido prometiendo el oro y el moro con las empresas estas, y que sin muchos puestos de trabajo, ahí no queda los que uno en Soba que trabaje en esta y en otras alrededor para Biocantaver, y porque todo lo demás, seguridad, informatización, todo lo demás, no hay gente en Soba que sea capaz de llevarlo, viene de empresas de fuera, contratadas. ¿Cuántas personas que de vez en cuando vienen? Pero los seguratas y poco más. Y vienen de fuera, vienen de Vitoria, de Bilbao, de donde sea. Esto no da trabajo a la comarca. Cuando se construye, igual hay alguno con un banderín, ¿vale? Pero no más. Porque las listas que pusieron en Molledo, cuando el parque del escudo, que a ver, apuntaros, porque va a haber trabajo a todos. Y la gente se empezó a apuntar. ¿Quiénes de esos están trabajando ya? Ninguno. Hay un par de ellos de campo que están con un tractor y una bombona mojando los suelos para que no levanten el suelo. Ya está. Y eso es en las obras. Luego ya veremos. Y luego traen dinero brillante para los concejos y agrupaciones vecinales que hay en los valles. Como no tienen un duro esa gente, son zonas despobladas con un núcleo de 20 personas, otro de 100, otro de 150. Pues claro, prometen 20.000 euros por el aerogenerador y han visto a Dios. Lo que han visto es el hambre de sus hijos y sus descendientes. Eso es lo que han visto. No sé nada. Bien, y luego otra cosa fundamental, que es que las actuaciones ya una vez producidas son irreversibles. Ahora puede salir una sentencia del Tribunal de Madrid diciendo que hay que parar la barbaridad del escudo. Sin embargo, el mal está hecho. Las turberas ya han sido desbaratadas por donde van las pistas de la intervención de obra. Lo del escudo no estaba ya hecho. ¿Cómo hecho? Hecho, levantado, movido. No, todavía. A ver, lo que han hecho es, lo están haciendo la pista de obra que viene desde Puerto del Escudo, desde la parte entre Corcón y el Escolorio, y no, las bases todavía no las han empezado a hacer, están hechas las plataformas, que tienen que estar interconectadas luego, y luego tiene que haber un zanjeo entre una base y otra. La cosa todavía no se ha hecho, pero el daño ya se está haciendo, eso sin duda. Bueno, aquí tenemos
Mies de Riancho ahora ya está levantada, hay unas cuantas naves de logística. ¿Puedo Y, intervenir? sí, claro, todo. Tuvimos 15 años pleiteando. Esa es una mies, la mies de Riancho, de alto valor arológico, además, de las más fértiles que hay, y además zona inundable, ¿vale? Bueno, estuvimos pleiteando hasta que por fin, pues pese a todos los informes contrarios, favorables a que un suelo fértil, un suelo viable, un suelo de preservar, pues una jueza decidió que bueno, que vale, podía valer hacer un polígono industrial, el polígono industrial de Riancho, que yo no sé cómo estará ahora, pero que durante muchos años estaba vacío. Había un tanatorio y una quesería, eso es todo. Ahora tiene una granja De salmón. de salmón. Sí, Pero vamos, habría otro sitio, es decir, si coges el suelo más fértil de la zona, eso es a lo que voy yo. habría otro sitio por ahí, ¿no? Ahora no, todavía tenemos que encargarnos el suelo mejor. Para poner un polígono industrial tenemos que encargarnos el suelo mejor. Joder, ¿veis dónde están las casas del pueblo antiguo? En Pueblo Ramones. No, el pueblo de Gibaja. Perdón, de Gibaja, de Riancho. Está aquí en las laderas, estos son colinas. Está aquí arriba. A esto nunca, yo no he visto más que panojas. Entonces a mí era todo de maíz. Una llana aluvial Tremenda. sí, y se machacó por capricho del alcalde. Pues sí. Y lo digo porque había el ganadero que vivía en esa casa, que es socio nuestro, y bueno, le dice, salían cosechas, pero vamos, No, eso era un riquísimo. Sí. montón al año, y que era un suelo súper fértil, y van justo, bueno, Abreu van justamente a actuar en la zona más fértil del año, ¿no? Ahora vamos. Ahora esto ya lo hemos visto, lo hemos puesto de ejemplo, y esto sí, esto es la pasión. O sea, la verdad, ¿os dais cuenta? También otra zona impresionantemente fértil, enorme, campo, en varios suelos de la provincia, y así destruido, porque la parte fértil ya se ha levantado completamente. Esto, nada, está la tierra a suelos profundos, y se llevan a otro lado, se le da para jardines, o yo qué sé, para granjas y jardines, y chalés, y pues eso. Pero vamos, no sé. Pues no sé, irán a abastecer a todos de frutales y de eso, de esa gente. Entiendo. Vamos, la destrucción del suelo fértil aquí es una enorme barbaridad, como en tantas partes. Esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Creo que la pasiega tiene un precedente muy sorprendente. Sí, hay varios lugares. Y es toda la zona de transporte de Santander que se ocupa por los vecinos. O sea, No, si esto viene ya de antiguo. Tiene siglos ya. la pasiega la han hecho para que ya no se podía salir de verdad. Hace falta un puerto seco, ¿no? Vamos allá. No hace falta, no vamos a ver, nos vamos allá porque es el único sitio con suficiente superficie, no excesivamente lejos del puerto y por donde pasa la línea férrea. Y antes pasaba el trazado de la autovía cuando iba por la zona norte de Venezuela. Pero no hay otras zonas con suelo pobre No, que se pueda hacer. Quiero decir, vamos a ver, para poder hacer, la cosa tiene el monte Caceña es enorme, te cabe de 3 pasiegas. ya, pero lo que pasa es la distancia a la que está del puerto, de que pase la línea férrea por ello. Ah, claro. Y Si yo las líneas férreas y las autovías que hemos metido por abajo, claro, ya nos jodimos. o sea, el problema es cuando se dio el pelotazo de coche increíble. O sea, esa zona de Nueva Montaña Quijano estaba destinada a ser zona portuaria. Sí, sí. En el plan general del Ayuntamiento de Santander. Y siendo alcalde Manolo Huerta, se hizo una modificación puntual a la forma de Viejo para meter no el Corte Inglés, sino todas las viviendas. Pues sobre un mal ponemos Suelo contaminado. Con suelo contaminado que se ha llevado a vertederos de manera rarita y se lo hemos solo. Algunos están en el aeropuerto de Bilbao. Estará por todas las zonas porque aquí no había vertedero para hacer Manolo Huerta. De todo. Vamos a ver, Alcalde, presidente Iñace, para que os hagáis una idea, y los hijos también. el problema de esa modificación puntual no la peleó Arta. La pelearon la Asociación de Comerciantes de Santander, son los que ganaron el contencioso.
y porque se revisó el plan general de Santander, si no estaríamos derribando el Puerto Inglés también. Porque ganaron. Sí. Lo que pasa es que se hizo una revisión rápida del plan general de Santander para que cuando vino la sentencia del Supremo estuviera aprobado el nuevo plan en donde se podía hacer esa modificación. Así se ha hecho habitualmente. Y entonces el puerto se quedó sin zona de relleno. Y ahora con Boluda han intentado rellenar todo lo de Raos hasta el puerto de Marina de Cataluña. El asunto es modificar las normativas mientras Y existen como eso tribunales no se puede hacer porque significa el colapso de la bahía, para regularizar. no tenían más remedio que tragar con la pasión. para regularizar los atropellos. Perdón, en la paseo ocurre una cosa, que han cogido la parte totalmente llana. Si se hubiesen ido un poquito a la izquierda, en una pequeña colina, podrían haber hecho ese desastre en esa zona y no precisamente en el valle. Eso lo podrían haber hecho, lo que pasa es que por En este un momento motivo... no me sé el detalle de la pasión, pero vamos, si tienen que crecer, crecerán. Luis, podemos fijar el debate y seguir. No, pero está bien. No, Yo, a pero mí es que si no te tiran, se acaba me gusta cambiar opiniones. La pasea. Bueno, vale. Esto está llegando muy al interior. Esto es Salada Reynosa, esto es el campo de Yusu. Ya se están vendiendo parcelas para hacer chalés en los mieses por todo el valle. Parece que la zona de arriba ha fracasado un poco, la zona de campo de desuso, porque la estación de esquí parece que no da mucho de sí. Y ya, por ahí arriba también, pues ahora se han venido a la zona de pantano, y están empezando a sacar en Bilbao y Madrid y en otros sitios parcelas en venta. Tenemos el pueblo que sea, ya lo tenemos. Se dejan caer casas viejas y demás, y se ven surgir chalés, un poco por todas partes. Esto es San Miguel de Aguayo, mi pueblo, y de Merce también. Y bueno, estas son las casas que hay frente a la mía. Hay 1, 2, 3 y 4 casas. Ninguna está habitada. Aquella es nueva, pero está cerrada, están en Torlavega los propietarios. Esta es de los mismos, pero se acabó hundiendo. Esta está transformada por un ganadero que la compró en almacén. Y esta pues sigue manteniéndose como vivienda y ahora la han comprado unos de Valladolid como segunda residencia que, bueno, no la han arreglado, así está. Estas están allí, es aquella barriada. Quiero decir que en la trama urbana de cualquier pueblo del interior hay cantidad de casas que se pueden perfectamente rehabilitar, restaurar, intervenir y no hacer en la mies chalés. Por lo menos en nuestro interior. En otros sitios habrá más problemas. Pero en toda la región interior de Cantabria esto es así. Lo mismo que en el pueblo, tanto los pueblos de alrededor. Al mismo tiempo se están destruyendo los corredores de montaña. Esto es el proyecto del polígono del escudo, que va desde una zona cepa, con una zona que conecta las turberas. Aquí está todo el complejo de agua del 96 que se llama. Está el Valle de Toranzo, aquí el Valle de Mesaya. Y aparte de otros males, pues esto va a afectar no solo al medio natural, sino también a los pastizales, los manantiales, donde se surte una ganadería extensiva relevante. En Aguayo, por ejemplo, hemos conseguido que los ganaderos estén totalmente en contra de ¿por qué? Pues porque ellos conocen bien el ganado. El ganado en verano sube a donde hay manantiales, donde hay turberas y manantiales, tanto agua, pastizales frescos, brañas frescas, suben a los altos para mediar, los mediajos, está el mediajo frío y otros muchos, y eso se lo están interviniendo ya. ¿Vale? Los de las empresas dicen que no pasa nada, que se ven las vaquitas siempre hacer debajo de los aerogeneradores, pero
muchas fuentes y manantiales se pierden. Y luego, como es zona industrial, porque por mucho que lo llames parque, eso es una industria. Eso es una fábrica de electricidad, que la ponen en lo más alto de la montaña, ¿eh? No nos engañemos, no son margaritas. Claro, esa transformación hace que haya unos carteles a la entrada de los polígonos industriales estos que dicen: esto es zona industrial. Cualquier animal o persona que entre aquí, bajo su propio riesgo. Si le cae un rayo a una vaca, porque es más normal que estas grandes estructuras atraigan los rayos, la vaca no se la paga seguro al ganadero. Y la empresa tampoco, porque ha entrado la vaca por su propio riesgo, para que le hagan la foto luego los ingenieros y digan: qué bonito que pasen debajo del aerogenerador. O sea que los ganaderos también pierden. Bueno, esta es la situación realmente. En estas estamos. La capacidad de destruir suelo agroganadero en España es, según un estudio, a razón de 3 hectáreas por hora. Destruir suelo fértil. ¿Vale? Los territorios rurales se encuentran desde hace mucho tiempo ya a la defensiva, porque los viejos concejos y juntas vecinales ya han perdido capacidad de acción, en muchos casos, o de decisión sobre lo que es suyo, en origen. Plantaciones industriales, servicio de montes, presas y canalizaciones, confederación, lo otro de la moto. Fractura hidráulica, de momento, eso toquemos madera, aquí no hay madera, pero deberíamos tocar madera porque no sabemos los boiles. Las construcciones en suelos rústicos, de lo que esto está, vamos, esto es la gallina del huevo de oro, parece. Eso aquí en los prados planchales. Los polígonos eólicos en todo el oriente, en el centro y sur de Cantabria, que están uno tras otro. Se rechaza uno y otro se surge y así. La pelea es constante. La amenaza también está latente de las fotovoltaicas. Ha habido algún proyecto que no ha cuajado, pero bueno, vendrán. Todo esto hace que la gestión de los recursos propios de las jurisdicciones históricas de los grupos humanos que viven ahí, pues sea cada vez menor. La capacidad de un ayuntamiento, de una junta vecinal, de un concejo, para impedir que se haga una cosa, o imponer condicionantes, etcétera, no, porque es la administración, o más bien la empresa, la que acaba imponiendo lo que desea. Con aquello del interés público, será para Francia, que van a exportar, o será para dónde van a exportar la energía eléctrica tan enorme, cuando, por ejemplo, un pueblo como San Miguel de Aguayo, pueblo de 147 vecinos, resulta que estamos ya produciendo para el consumo de más de media región y que quieren ampliar la central aquella, pues no sé, será para otra cosa, porque para encender los móviles no. Ahora con la nueva ley del suelo de Cantabria, que esto sí que es un gol por nueva escuadra, se permite la construcción de viviendas aisladas y edificaciones de todo tipo, actividades artesanales, educativas, culturales, de ocio y turismo rural. Para construir una vivienda, la parcela mínima será de 2.000 metros cuadrados. Por lo tanto, si quiere construirse una vivienda, normalmente tendrá que adquirir una parcelita, pero ya podrá. A 200 metros es de la línea del núcleo. El suelo rústico se podrá utilizar para actividades agrícolas y ganaderas. Uno piensa, pues no es normal. Pero luego dice, en algunos casos, aquí en la excepcionalidad puede estar el riesgo. ¿Qué pasa? Porque siempre hay excepcionalidades y las excepcionalidades se buscan, las empresas las buscan rápidamente. Para la construcción de viviendas, edificaciones relacionadas con actividades de turismo, de viviendas o de cualquier tipo. Los PESIRES, esto es entrar por la puerta de atrás también. Son una figura clave para impulsar proyectos internacionales en zonas de suelo